Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos iniciando esta nueva sesión de la serie de webinars de NSF para América Latina de este año y agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir al webinar del día de hoy. Les recordamos que podrán interactuar con nosotros enviando sus preguntas a través del icono de preguntas que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla, ya que destinaremos unos minutos al finalizar este webinar para responder algunas de ellas y en los próximos días les estaremos enviando a su correo electrónico la grabación completa de la sesión de hoy, junto con todas sus preguntas contestadas. Les recuerdo también que al finalizar el webinar, ustedes podrán completar la encuesta de evaluación del webinar y esto nos ayudará a seguir mejorando nuestro servicio de webinars. Para aquellos que se integran por primera vez al programa de webinars de NSF para América Latina, les cuento que NSF International, con más de 75 años de experiencia, es la organización global de salud y seguridad pública sin fines de lucro, comprometida con la salud y la seguridad del consumidor en todo el mundo. A través de nuestros servicios de desarrollo de estándares, análisis, certificación y auditoría, NSF colabora con diversas industrias alrededor del mundo para proteger los alimentos que consumimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y los productos que utilizamos. En el webinar de hoy hablaremos del programa Checked by NSF para mitigar el riesgo de COVID-19 y para ello nos acompaña Mónica Lois. Mónica, de profesión ingeniera química de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y máster en Ciencia de Alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia, actualmente es Country Manager de NSF en la región Centroamérica, el Caribe y Colombia. Es auditora certificada por la Organización Europea para la Calidad EOQ en la gestión de calidad. Se ha desempeñado como auditora de sistemas de gestión de calidad e inocuidad con las normas ISO 9001, FSSC 22000 y BRCGS desde el año 2001. Su labor docente se ha desarrollado desde el año 1992 en la Universidad de Costa Rica para la licenciatura de Ingeniería de Alimentos y en NSF International como instructora de los cursos relacionados con sistemas de gestión de calidad e inocuidad. Bienvenida, Mónica, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, gracias Andrea por la presentación. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo un nuevo desarrollo que NSF ha estado trabajando en los últimos meses, muy enfocado en las necesidades de nuestros clientes. Y bueno, quiero contarles un poco de qué se trata este programa que llamamos Checked by NSF. En este tiempo que vamos a estar juntos, mi idea es compartir primero algunos comentarios que fueron como el framework para todo este desarrollo, cosas que yo creo que todos conocemos, ¿verdad? Porque todos somos clientes, todos somos personal que trabaja en una organización y algunos tenemos algunas responsabilidades gerenciales. Entonces, comentar un poquito de las actitudes, ¿verdad? En estos roles, personal, clientes, empresarios, sus comportamientos, sus preocupaciones. Y luego hablar propiamente de capacidades que generan confianza, ¿ok? Ahí ya entraríamos a hablar y explicarles bien de qué se trata el programa Checked by NSF, en qué consiste ser verificados y comunicar esa confianza que queremos generar en este tiempo. Bueno, el impacto de COVID-19, como decía recién, todo el mundo lo tiene muy claro, no ha distinguido regiones, no ha distinguido sectores. Pero sí hay, nosotros analizando un poco la situación de nuestros clientes, hemos visto que hay claramente dos grupos, ¿verdad? El grupo de las organizaciones como hoteles, restaurantes, centros comerciales, centros de oficinas, que han tenido que cerrar sus operaciones y que en este momento o se están preparando para reanudar actividades o han iniciado actividades hace muy poquito, con toda la inseguridad que eso genera.
La inseguridad, digo, los nervios, ¿verdad? La preocupación de si estamos haciendo las cosas bien. Por supuesto, en cada país a diferentes ritmos, ¿verdad? Siempre dependiendo de las indicaciones de cada gobierno. Entonces, bueno, la gran pregunta que se hace este sector, ¿verdad? ¿Cómo operamos nuestro negocio mientras reducimos los costos, los riesgos de contagio para el personal, para los clientes y los consumidores? Por otra parte, dentro del grupo de nuestros clientes está todo el grupo de empresas de producción industrial o agrícola. En general no han tenido que cerrar, han mantenido la producción en ese tiempo que se ha caracterizado por cuarentenas obligatorias o recomendadas. Lo que les ha exigido, sin duda, extremar los cuidados para proteger primeramente la salud de sus trabajadores, evitando al máximo los contagios en el lugar de trabajo. Porque además, tener personas contagiadas pone en riesgo la continuidad de la producción y del negocio. Y por supuesto, los clientes de estas empresas también necesitan esa garantía de que su proveedor, en este caso, puede mantener la cadena de abastecimiento. Entonces, esta es la otra situación, la otra preocupación que nosotros identificamos. Y bueno, claramente el comportamiento de la gente y las preocupaciones van por estos tres lados. Por una parte, la confianza del consumidor. El consumidor, para sentirse cómodo participando en actividades fuera de su hogar, esperan garantías, ¿verdad? Esperan garantías más allá de que el gobierno dé el visto bueno a que puedan volver a operar, pero sí esperan estar convencidos, estar seguros de que se han implementado medidas de seguridad, ¿verdad? Visibles en las tiendas, en los restaurantes, en algunos establecimientos donde hay, ¿verdad?, una actividad bajo techo, digamos. Por otra parte, los empleados, el 78% de los empleados espera que las empresas tomen medidas para protegerlos, para proteger a sus empleados y por ende a la comunidad donde está actuando esa organización. Y sin duda hay sectores muy afectados, ¿verdad?, por la suspensión de actividades, como decíamos. De acuerdo, por ejemplo, a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, los sectores más afectados por la suspensión de actividades han sido alimentación, turismo y eventos, sin duda, el comercio detallista, servicios, la salud privada y la educación. Entonces, pensando en todos ellos es que hemos querido desarrollar este programa para apoyar, como decíamos, a nuestros clientes. Por ejemplo, teniendo en cuenta un poco qué piensa el cliente, ¿no? Qué piensa el consumidor que está yendo a ciertos lugares a desarrollar una actividad, como decíamos. De acuerdo a un estudio del Boston Consulting Group, el 80% de los consumidores está dispuesto a retomar actividades en lugares públicos, siempre y cuando se tomen medidas de seguridad. ¿Okay? Hay un 10% que está dispuesto a retomar actividades hoy, sin importar las medidas. Más bien hay gente que está como desesperada por retomar actividades, pero hay un 80% que quiere tener esa seguridad, ¿verdad? Hay un 10%, quizás más temeroso, que no está dispuesto a retomar actividades fuera de su hogar, aún con medidas tomadas. Y interesante que el 68% de esa gente, en las medidas en que se comentan, las medidas que comentan y que quisieran ver implementadas son el que se haga cumplir el distanciamiento social, el que se proporcione desinfección, el que haya una limpieza clara, constante, que se use equipo de protección, un 36%, que se monitoree la temperatura, un 27%, y un 26% que se purifique el aire cuando estamos en lugares donde hay aires acondicionados. Entonces, eso es un poco por dónde han ido las preocupaciones de estas personas que un grupo grande de empresas quiere que vuelva a los lugares donde opera. Entonces, esos son los tres grandes pilares, ¿verdad? El cumplir con los nuevos requisitos, ¿verdad? En esta nueva normalidad van a tener que tener en cuenta la seguridad del empleado, la seguridad del cliente y la continuidad del negocio.
Y las empresas tienen que encontrar una forma eficiente de hacerlo. ¿Okay? Que hay muchas reglas, hay muchos protocolos definidos, pero sin duda las empresas necesitan saber que esos protocolos son completos, que son correctos, que han sido definidos o referenciados por organizaciones confiables, y sobre todo lo que viene después, ¿verdad? Podemos tener excelentes protocolos, pero ¿cómo estamos seguros o qué gran esfuerzo llevar eso a la práctica y asegurar que se cumplan todo el tiempo? ¿Okay? Esos son grandes desafíos. Por eso queremos hablar del programa, queremos hablar de las capacidades que generan confianza, pero quizás antes de entrar en tema, nos gustaría conocer un poquito de su percepción, de su situación, quizás haciéndole una pregunta, que Andrea nos va a ayudar allí a poner una encuesta en línea, donde lo que queremos es preguntarles si les sería útil a ustedes en sus empresas contar con ayuda para la revisión y la evaluación de su plan de mitigación de riesgos de COVID-19. Considerando esto que decíamos, ¿verdad? La incertidumbre si los protocolos están bien, si los protocolos están completos, y bueno, y la seguridad de si están implementados correctamente. Entonces, cuéntenos, ¿les sería útil contar con ayuda para esas dos cosas? Vamos a dar un tiempito para que ustedes puedan responder. Somos unos cuantos, así que vamos a dar unos segundos más, y Andrea nos está ayudando ahí con el análisis de los datos. Vamos a dar unos segundos más para darle oportunidad a todas las personas que voten, ¿vale? Perfecto. Me avisas. La pregunta entonces es si les sería útil contar con algún tipo de ayuda o apoyo, tanto para la revisión de sus protocolos como la evaluación de su efectiva implementación. Vamos a dar unos 10 segundos más y cerramos la encuesta, ¿está bien? Muy bien. Aquí estamos, ansiosos por saber. Y termina la votación. ¿Cómo estuvo? Comparto los resultados. El 94% de las personas que votaron que sí, y el 6% votó que no. Entonces, bien, ahora están viendo todos en su pantalla el resultado. Ya lo voy a ocultar para poder continuar con la presentación. Excelente. Bueno, eso quiere decir que sí, que compartimos un poco esa preocupación y bueno, que fuimos bien orientados en pensar en tener alguna metodología para apoyar a estas empresas bueno, a sentirse seguros, ¿verdad? Y a poder mostrar y dar la confianza a estos grupos de interés, sus clientes, su personal, los consumidores que están en su lugar cuando eso ocurre. Generar confianza genera tremendo reto, ¿verdad? También es un gran reto para las organizaciones, hay riesgos que considerar. El primero es asegurarnos de que se siguen los lineamientos de los gobiernos de cada uno de los países, que por supuesto tienen establecidos algunas reglas, van generando algunos protocolos a medida que se abren los diferentes sectores de actividad. La comunicación, transmitir mensajes contundentes, claros y contundentes al personal y a los clientes. Y, por supuesto, la preocupación del empresario y el riesgo de, ok, voy a volver a abrir la operación, necesito cubrir costos, necesito traer de nuevo al personal y necesito traer de nuevo a los clientes lo más pronto posible. El desafío está en la preocupación, la gran preocupación por la salud y la seguridad de su personal y de los clientes cuando ellos llegan a su lugar.
El gran desafío de comunicar bien, de comunicar rápido y con claridad, con contundencia, los planes, las medidas, planes de reapertura cuando la organización cerró y ahora está pensando abrir o está abriendo, y las medidas definidas, las nuevas medidas que antes no considerábamos, aún en los sistemas de gestión no considerábamos medidas para una pandemia de este tipo. Entonces, ¿cómo comunicamos eso en forma rápida y clara? El desafío de traer nuevamente ingresos a la empresa, ese va a estar presente, por supuesto, y es una preocupación para los empresarios. Y creo que el desafío mayor, ¿verdad?, es, estoy operando, por favor, que la situación no se salga de control como para que tenga que cerrar, ¿verdad? O acabo de abrir, que no pase nada que haga que yo tenga que echar atrás la apertura, ¿verdad? Entonces, esos son los temas que nosotros entendemos bien que ustedes tienen aquí en mente, ¿verdad?, esa preocupación en la cabeza. Entonces se creó este programa, este programa que está enfocado en este momento en COVID, ¿verdad?, está diseñado en este momento para aplicar al caso de COVID, que es un programa robusto, pero a la vez flexible, que puede ser aplicado en cualquier etapa en la que se encuentre su negocio, sea en una reapertura, como decíamos, o sea en este periodo de adaptación y de mejora de sus operaciones. Es robusto porque para diseñar, digamos, el programa se hizo un trabajo súper exhaustivo, muy participativo, con expertos en muchos diferentes sectores, donde se consideraron todos los requisitos que una empresa, como decíamos, de diferentes sectores, que las empresas de diferentes sectores deben cumplir, deben tener definidos, deben cumplir para minimizar ese riesgo, ¿verdad?, de un contagio, de una propagación de COVID en su entorno. Entonces, es robusto por eso, porque nos queremos asegurar de que han considerado todo, ¿ok? Y es flexible porque, como decíamos, lo queremos aplicable a diferentes tipos de actividad, lo queremos aplicable a diferentes etapas de desarrollo de su negocio, y por eso se generó un programa en 3 etapas, ¿ok? Una primera etapa fase, ¿verdad?, que es la fase 1 de planeación, ¿verdad?, donde lo que queremos ver es, ok, ¿cuáles son las políticas que ustedes desarrollaron o los protocolos, ¿verdad? ¿En qué están basados? ¿Están completos de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestro criterio de evaluación? ¿Han conformado un equipo que maneje la situación? ¿Han conformado un equipo de crisis y está capacitado, está formado como para manejar esto? Eso es lo que vamos a ver en la fase 1 de planeación. ¿Okay? La fase 1 también podría ser, y por eso el programa es flexible, también podría ser apoyarles a desarrollar estos protocolos y procedimientos. Porque puede ser que una empresa en este momento no tenga la capacidad o no tenga la gente para hacerlo. Entonces, NSF les puede ayudar también en el desarrollo de esos protocolos o documentación. Es el programa que llamamos Premium, digamos, que tiene además como una etapa de consultoría. ¿Ok? Pero bueno, si ustedes ya tienen sus protocolos desarrollados y lo que quieren saber es, ¿están buenos, están completos? Entonces iríamos al Check by NSF estándar, ¿verdad? La fase de planeación es la que diferiría entre uno y otro, ¿ok? La fase 2 es la fase que llamamos de implementación, ¿verdad?, donde lo que queremos ver es si la organización se preparó sus instalaciones, ¿verdad?, hizo las adecuaciones en sus instalaciones para poder cumplir con estos protocolos y si logró comunicar, capacitar a la gente como para que todos estos protocolos se estén cumpliendo efectivamente. ¿Ok? Eso es lo que queremos ver en la fase 2. Y en la fase 3 queremos ver que se mantiene efectivo ese programa, se mantiene efectivamente implementado, se adapta a los cambios, porque las cosas van cambiando, porque todo esto es nuevo para nosotros y hay modificaciones que tenemos que hacer sobre la marcha basado en lo que se va descubriendo científicamente, y el programa en su empresa tiene que poder responder a esos cambios. Entonces lo que queremos en la fase 3 es
verificar eso, verificar que el programa está efectivamente implementado, que se mantiene efectivamente implementado, que se actualiza, que se mejora. ¿Okay? Esas son las 3 fases. ¿A quiénes le aplica este tipo de programa, Check by NSF? En realidad se adapta a organizaciones desde pequeñas hasta grandes organizaciones que tienen incluso muchos sitios de operación, cadenas de algo, ¿verdad? O empresas, que tienen plantas en diferentes sitios, o restaurantes en diferentes sitios, o lo que sea. Y muchos diferentes sectores, puede ser aplicable a muchos diferentes sectores. Si hay algo que NSF tiene es un equipo grande de gente especializada en diferentes temas, y con el apoyo de los diferentes especialistas se definen los protocolos, digamos, los criterios, para llamarlo mejor, los criterios específicos atendiendo las necesidades de los diferentes sectores, que hemos identificado y que hemos estado trabajando con gente del área comercial, centros comerciales, por ejemplo, cines, el área educativa y cultural, museos, por ejemplo, que quieren volver, centros educativos privados, hoteles, sin duda un sector clave. En esto creo que fue el primer documento de criterios que se generó por la necesidad de los hoteles de abrir operaciones. Todo lo que es producción industrial y agrícola, el sector salud, hospitales, y también lo que es servicios de alimentación, restaurantes, comercio minorista. A todos ellos les es aplicable el Check by NSF. ¿Cuál es la idea? La idea es que a lo largo del cumplimiento de estas 3 fases, la organización pueda llegar a colocar ese distintivo, Check by NSF, en la puerta de su negocio, en la puerta de ese lugar donde estamos haciendo la evaluación, ¿verdad? Ese distintivo le tiene que dar a los clientes y a los empleados la seguridad de que se han implementado las medidas de control adecuadas, ¿no? Y el distintivo es como este que estamos viendo aquí, ¿verdad? Es un distintivo que tiene el respaldo de NSF, bien claro y visible, y que tiene un código QR, que el código QR lo que va a permitir es a cualquier persona que ve este distintivo en una organización, escanea ese código y eso lo va a llevar a una lista de establecimientos aprobados que NSF generó. ¿Okay? Entonces se puede dar trazabilidad, digamos, a ese distintivo, ¿verdad? Llegando a más información de en qué fase está esa organización, de si ha mantenido el sistema o los procedimientos implementados, como decíamos, si ha pasado por esta fase 3 de confirmación. Entonces es trazabilidad, ¿verdad? Es trazabilidad. Y el hecho de que sea un código QR nos permite adaptarnos rápidamente a medida que vamos avanzando en las diferentes etapas, para que desde el primer momento sus clientes sepan, esta organización está haciendo bien cada paso de los que avanza, en los que avanza. Les cuento un poco más de cómo es cada fase. En la fase 1, como decía, es o crear o revisar sus planes de operación o de reapertura. ¿Okay? Entonces ahí vamos a tener o la consultoría, si es el programa premium, o el análisis de brecha, donde revisamos qué tan completos son sus protocolos o procedimientos. Entonces ahí vamos a evaluar eso. Si se han establecido políticas, protocolos basados en principios científicos que hayan sido definidos por organismos referentes, ¿verdad? Ojalá internacionales, los que conocemos como grandes referencias, la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, el CDC, y también por las autoridades de salud pública de cada país. ¿Okay? Hablamos mucho y somos muy enfáticos en lo de que esté basado en principios científicos sólidos, porque hay mucha información por allí, hay cosas que van y vienen, y es necesario que las organizaciones basen las decisiones en eso, principios científicos sólidos. Que se haya capacitado y se haya creado ese equipo responsable de las actividades de prevención del COVID en la empresa. ¿Okay? Ese equipo que va a manejar toda la situación, que va a definir, tomar decisiones, monitorear, asegurarse que se están cumpliendo las cosas. Que hayan hecho un análisis de las zonas de alto contacto en sus instalaciones
que hayan analizado los diferentes procesos que se realizan para ver cómo está el tema del distanciamiento físico que tenemos que modificar, ¿verdad? Y que con eso hayan desarrollado sus planes de control. En los casos de que haya habido reapertura, es muy importante el tema de agua y ventilación, porque pensemos, un sitio que ha estado cerrado por meses, ¿cómo nos aseguramos que los problemas no vienen por el lado del agua o del aire? ¿Okay? Incluso no solamente por COVID, sino por otras cosas que podrían, otros problemas que podrían venirse para nuestros empleados o nuestros clientes, como Legionella, en ese caso a través del agua. Sin duda tienen que haber protocolos para el manejo de casos de enfermedad, porque no vamos a estar libres de. Entonces vamos a tener que saber cómo manejarlos, y eso es tremendo desafío. Y también, en forma opcional, para algunas organizaciones puede ser interesante el uso de una aplicación que NSF ha creado, una aplicación para dispositivos móviles que tiene checklists específicos del sector y le permite a la organización autoevaluarse y también generar algunos controles, ¿verdad? Para estar monitoreando el cumplimiento de los diferentes reglas o protocolos, como decimos. Entonces, esa aplicación puede ser interesante para los que tienen múltiples sitios, ¿verdad? O empresas que les gusta mucho la tecnología y quieren estar a la vanguardia en eso. Entonces, es una herramienta tan interesante para considerar. Esa es la fase 1, entonces. La fase 1, en la práctica, es una fase que se realiza remota, donde si ustedes han creado ya sus procedimientos y protocolos, nosotros los vamos a revisar, les vamos a pedir esa documentación, vamos a revisarla, vamos a conversar con ustedes, vamos a preguntarles mucho sobre esos documentos, y bueno, y confrontarlos, como decíamos, con los criterios que ya NSF ha definido, criterios mínimos que deberían cumplir según el sector en que se encuentre. La fase 2, nos vamos a la implementación, nos vamos a confirmar que están efectivamente implementados, ¿verdad? O que ya se puso en marcha ese plan. Ahí vamos a evaluar entonces que todos los aspectos que estaban incluidos en su plan de operación o de reapertura se hayan implementado. Vamos a evaluar que se haya capacitado al personal de primera línea sobre los procedimientos operativos y los protocolos de seguridad, y que todos los locales cumplen o superan los requerimientos de salud pública locales o estatales que se hayan definido para lo de COVID. ¿Okay? Esta fase 2, la intención es hacerla en el lugar, ¿verdad? Es una visita donde recorremos, donde visitamos con ustedes los diferentes procesos que se realizan, las instalaciones, ¿ok? Acompañamos su actividad, los vemos en actividad para ver si están cubiertos todos los temas que tuvimos definidos y que ya sabemos que son completos y correctos por el resultado de la primera fase, ¿no? Solamente en casos de que no se pudiera ir al sitio, porque en muchas regiones estamos con algunas dificultades para pasar fronteras, ¿verdad? Entonces, en esos casos podría manejarse una opción remota, se puede manejar, pero una opción remota que nos permita verlos, que nos permita ver las actividades, que nos permita entrevistar a la gente, conversar con la gente, para saber qué tan asimilado tienen, como decíamos, bueno, qué tan comprendido tiene todas estas nuevas reglas en las que se han capacitado. Esa es la fase 2. Después de la fase 2, nosotros ya podemos decir, ok, esta empresa ya no solamente tenía buenos protocolos, sino que además ya los logró implementar efectivamente. Y luego viene la fase 3. En la fase 3, como decíamos, el conocimiento científico sobre COVID cambia de manera constante. El mejor ejemplo, yo creo que, por lo menos en Costa Rica lo tuvimos con las mascarillas, ¿verdad? No usen, no son efectivas, no es necesario usar, y ahora por favor usen, qué tipos. Hay mucha información cambiante por allí, que tenemos que estar alertas, y va a seguir, creemos que eso va a continuar, por eso queremos darle seguimiento a esto. Lo que quedó definido en la fase 2 como efectivamente implementado se tendrá que actualizar, y tendremos que estar seguros de que
se siguen cumpliendo para poder seguir dándole nuestro respaldo en el Check by NSF. Entonces, ustedes para aumentar esas posibilidades de mantener el negocio operando, la seguridad completa de que las cosas están bien, van a tener que mejorar y actualizar continuamente el programa, los protocolos y su abordaje. Nosotros tenemos que asegurarnos de que eso ocurra, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos, y por supuesto tenemos que asegurarnos que ustedes también están haciendo los monitoreos y la gestión y la mejora de sus sistemas y sus prácticas. ¿Cómo lo planteamos hacer? Lo planteamos hacer a través de algunas evaluaciones periódicas, que pueden ser una combinación, sea de la evaluación en sitio, ¿ok? Quizás más breve que la fase 2, porque ahí lo que queremos ver es que las cosas se mantuvieron, o sea, han mejorado. Combinado con evaluaciones remotas, lo que buscamos es así tener una cierta periodicidad de estas evaluaciones, y como decíamos, combinando. Incluso la evaluación de la información, si optaron por tener la aplicación, el móvil de Check by NSF, la evaluación de la información que ustedes mismos están generando a través de la aplicación, ¿verdad? Pero bueno, nosotros dar una mirada, analizar los datos, quizás con una frecuencia mayor de lo que ustedes están recopilando para, bueno, eso, para ver si hay algún riesgo y necesitamos hacer alguna evaluación anticipada. Esa aplicación, como decíamos, le permite a ustedes tener visibilidad de sus flujos de trabajo y tener algunas notificaciones de que un trabajo no ha sido completo, qué sé yo, algún trabajo de limpieza, desinfección, algún control de condiciones de las personas, temperaturas. Entonces, esos flujos los pueden incorporar en la app y recibir esas notificaciones. Les permite comparar y estandarizar operaciones para mejorar la seguridad, por ejemplo, entre diferentes sitios, ¿verdad? Cómo se está cumpliendo en unos comparados con los otros. Y realizar supervisión, realizar autoevaluaciones a través de esas herramientas de gestión escalables, bueno, para tener un mayor número cuando se tiene un número alto de sitios, por ejemplo. La aplicación es, bueno, como muchas, ¿verdad? Una interfaz intuitiva en la que van a recibir notificaciones, van a tener listas de verificación específicas para el sector y acceso también a políticas y lineamientos, a las políticas y los lineamientos para los miembros del equipo. Entonces, eso tiene de ventaja, no es imprescindible, como decíamos, es una opción, ¿verdad? Que puede complementar a las que mencionamos recién de las evaluaciones en línea o remotas. Y bueno, con todo el trabajo y con la seguridad que nos da el cumplir estas 3 etapas, queremos apoyarles a que esto sea comunicado, ¿verdad? Que sea comunicado a sus clientes, a su gente, y por eso se emite un distintivo de cumplimiento que es digital. Bueno, hay 2, pero les voy a comentar del distintivo de cumplimiento digital, que va acompañando el avance, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven acá, hay 3, se ven las 3 fases, ¿ok? Y a medida que la organización va pasando una fase, obtiene el distintivo con un check en esa fase. ¿Okay? Si hace la fase 1, tiene el check. Hace la fase 2, tiene el segundo, y ahí ya obtiene el código QR. ¿Okay? En la fase de implementación ya nosotros podemos decir, esta empresa implementó todo, y podemos otorgar el código QR. ¿Okay? Y luego ya a medida que se va haciendo la fase 3, se agrega el tercer check. ¿Okay? Creemos que era importante lo de las fases porque las empresas, las que están, por ejemplo, reabriendo, se están preparando para abrir, también quieren ir demostrando ya que se están preparando bien para recibir a sus clientes. ¿Okay? Por eso era importante mostrar el avance a través de los 3 checks. Además de este distintivo digital donde se muestra la etapa en la que se encuentran y que pueden compartir con todo el mundo, va a recibir más información, va a recibir los manuales COVID desarrollados por NSF en el caso de que hayan elegido la opción premium, que llamábamos, ¿verdad? La opción donde les apoyamos a hacer sus procedimientos y sus manuales, sus protocolos.
pensados para el sector, ¿verdad? Adaptados a su sector, con sus plantillas de procedimiento estandarizados, sus listas de verificación. Bueno, las listas de verificación van a estar para todos, disponibles para todos los clientes que inicien el proceso, ¿ok? Sea disponibles a través de la app o disponibles como documentos que les sirvan a ustedes como guía para sus propias evaluaciones. El equipo de marketing les va a apoyar, el equipo de marketing de NSF les va a apoyar con los boletines de prensa. ¿Verdad? Vamos a revisar y ver que se estén diciendo las cosas correctas y que eso pueda ser anunciado, ¿verdad? Como decíamos, a sus clientes, a su gente. El distintivo físico, que es este que se ve aquí en la diapositiva, en este distintivo físico está el código QR que hablábamos, y habla un poco de qué es NSF y qué significa el distintivo Check by NSF. ¿Okay? Ese distintivo, para aquellos lugares que reciben gente, que reciben clientes, es bien interesante porque lo pueden colocar en las puertas de entrada de su establecimiento. Entonces, bueno, es visible para quien los visita. ¿Okay? El distintivo digital, que lo vimos recién, ¿verdad? Para su página de internet o para la comunicación en línea con sus clientes. La organización va a aparecer en la base de datos en línea Check by NSF, a la que se puede acceder a través del código QR, sea físico o digital, ¿verdad? Y para los que hayan elegido esa opción, la licencia y el uso de la aplicación Check by NSF. Como dice el distintivo físico que vemos aquí, ahí se explica, ¿verdad?, qué significa. Dice, el distintivo Check by NSF indica que NSF ha revisado que todas las medidas de seguridad para mitigar los riesgos de COVID han sido implementadas y que los protocolos se mantienen y mejoran continuamente. Eso es lo que nosotros nos atrevemos a decir de su organización después de haber confirmado y haberlos apoyado a que ustedes se sientan bien seguros de lo que están haciendo. Y bueno, esos elementos de comunicación creemos que son importantes, les permite a ustedes exhibir los valores de la empresa, porque toda la gente pueda ver a cualquier hora, en cualquier momento, ¿verdad? Cómo ustedes se han esforzado, ¿verdad? Por evitar, por mitigar los riesgos de COVID y así tener, y así generar confianza y seguridad en la etapa en que se encuentren. Yo creo que ahora tenemos un buen tiempito para preguntas que nos quieran hacer. Andrea creo que está administrando. Claro, Mónica, muchas gracias. Claro. Sí, muchas gracias, Mónica, por compartir con nosotros este tema tan interesante del programa Check by NSF. Tenemos algunas preguntas de los participantes del día de hoy. Quisiera compartirlas contigo. Y bueno, les recuerdo a todos los demás, a toda la audiencia, que les estaremos enviando por correo electrónico todas las preguntas contestadas de igual forma, ¿ok? La primera pregunta es, ¿el programa también verifica los problemas de Legionella en los sistemas de agua, ya que es más un riesgo en la pandemia? Sí, sobre todo, como decíamos, en las situaciones en que una organización ha tenido que cerrar sus operaciones, el riesgo de Legionella es súper alto luego de volver a operar y que el agua empieza a circular, ¿verdad? Entonces sí se considera un capítulo muy interesante sobre las medidas que la organización debe tomar para evitar ese riesgo, ¿verdad? No es cosa que arreglemos el tema por el lado de COVID y lo desarreglemos por el lado de Legionella, por ejemplo. Entonces sí lo considero. Gracias. La siguiente pregunta es, si tengo una empresa con varios sitios, ¿se audita la totalidad de los sitios? Ahí está un poco el tema de la flexibilidad que hablábamos del programa. ¿Okay? Primero hay que ver qué tanto control tiene la organización de cómo están operando los diferentes sitios. ¿Okay? Eso nosotros desde la fase 1 podemos profundizar en ese tema, ¿verdad? Estamos asegurándonos que tenemos alguna medida para asegurarnos que todos los sitios, para asegurarse ustedes, perdón, ¿verdad? De que todos los sitios están
operando correctamente de acuerdo con los protocolos. Dependiendo de qué garantía nos dé eso, vamos a decidir si vamos a visitar a todos los sitios o solo una muestra. ¿Okay? Esta flexibilidad es necesaria, ¿verdad? Es necesaria porque eso, pueden haber multisitios de unos pocos y podemos razonablemente visitarlos todos, pero también puede haber multisitios muy grandes y ahí puede ser más razonable un muestreo, pero eso siempre y cuando desde la fase 1 podamos tener la seguridad de que hay un control central, ¿ok? Y que lo que está pasando en un lado está pasando en todos los demás. Ahí sí podemos hacer una muestra. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la duración de cada fase? Variable. Es un poco variable, ¿ok? La fase 1, o sea, en realidad no sé si dar datos porque un poco pueden variar, no sé, 4 o 6 horas, dependiendo qué tanta documentación, protocolos, procedimientos se hayan generado. La fase 2 es variable, dependiendo de esto, si son más de un sitio, si es una organización muy grande. Hay muchos factores, qué sé yo, imagínense un hotel con muchas habitaciones, con restaurantes, diferentes restaurantes, spa, un montón de diferentes actividades, diferentes sitios, puede llevar bastante tiempo. Pero cuando hablamos de bastante tiempo no estoy hablando de semanas, ¿verdad? Estoy hablando de un día y medio. Y bueno, si son, la organización es pequeña, puede ser menos tiempo. ¿Okay? Ahí lo que necesitamos es el tiempo suficiente para, como decíamos, verlos trabajar, verlos actuar, verlos en su actividad diaria, recorrer sus instalaciones, ver los diferentes tipos de procesos que se realizan y las diferentes áreas de actividad. Entonces, el tiempo tiene que ser, la gente que va a desarrollar la propuesta en ese caso va a preguntarles muchas cosas en relación a eso para poder definir bien la duración. Pero no estamos hablando de días, ¿verdad? Estamos hablando de eso, entre mediodía, un día y medio, más o menos. Gracias, Mónica. Siguiente pregunta. ¿El programa verifica las regulaciones locales? Lo que estamos haciendo es que, si bien NSF desarrolló digamos, un manual de criterios que se adaptaron a diferentes sectores de actividad, cada vez que se va a aplicar en un país, los especialistas de NSF de ese país tienen que relevar la legislación y ver si hay algo más exigente que lo que está en nuestros criterios, ¿verdad? Porque ganaría el más exigente. Si hay algo más exigente que lo que está en nuestros criterios o si hay algo que nuestros criterios no hayan contemplado para agregarlo. ¿Ok? Entonces sí nos vamos a asegurar cuando hacemos la evaluación de que se haya considerado y bueno, como decíamos, lo vamos a especificar también en nuestros criterios para cada uno de los países. Gracias, Mónica. La siguiente pregunta es, cuando se hace una de estas evaluaciones, si se encuentran no conformidades, ¿la empresa debe proponer planes de acción? Sí. En estas evaluaciones, para poder otorgar el siguiente check, ¿verdad? Tenemos que estar seguros de que, como decíamos, en la primera, que todo esté bien definido. Entonces, si hay cosas que no quedaron definidas, las tienen que definir, ¿ok? Y documentar. La ventaja es que el documento nuestro de criterios es muy, ¿cómo les digo? Apoya mucho a la organización. No le va a decir simplemente, no tienen el procedimiento de tal cosa o no tienen contemplado tal actividad en sus documentos, sino que le va a decir, en nuestro documento de criterios y el evaluador le van a decir, mire, lo que le está faltando es todo esto, tiene que contemplar tales y tales y tales y tales cosas en sus procedimientos. O sea, va a ser muy, muy guiado, le podemos ayudar bastante en eso, por lo que les digo, porque el documento de criterios es muy sólido, muy robusto. Entonces, por ahí le podemos apoyar bastante en la fase 1. En la fase 2, también, si hay situaciones que no se implementaron efectivamente, ahí sí les toca, ¿verdad? Les toca ver cómo logran que se implementen correctamente y es más o menos en la misma modalidad que una auditoría. Van a salir incumplimientos y esos incumplimientos se tendrán que resolver y tendremos que asegurarnos que se hayan resuelto antes de otorgar el siguiente check. ¿Okay? Y aún así, en la fase 3, ¿verdad? Que como decíamos que iban a ser
unas evaluaciones periódicas para ver si todo se mantiene. También puede pasar que cuando vayamos a ver cómo se han mantenido las cosas 3 o 6 meses después, haya algo que se dejó de cumplir, o haya algo muy claro que debieron modificar, por lo que decíamos de los cambios, y no se modificó, no se tuvo en cuenta. Entonces ahí también pueden surgir estos incumplimientos, y esos incumplimientos se tienen que resolver para obtener el siguiente cheque. Gracias, Mónica. Siguiente pregunta. ¿A qué se refiere con que cualquier persona puede ver en línea el cumplimiento? Eso se refiere a que cualquier persona que escanee ese código QR, que en realidad, ¿verdad?, la mayoría de la gente tiene sus teléfonos móviles con la capacidad de hacerlo, cualquier persona que escanee el código QR va a ver la información en nuestro listing, digamos, en nuestra lista de empresas que han sido evaluadas y que han cumplido con las diferentes etapas. Va a ver a la empresa listada allí. ¿Okay? Eso es muy importante porque ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa con una empresa que pasó bien la fase 2, obtuvo su código QR, obtuvo su sticker para poner en la puerta, y deja de ser riguroso, deja de monitorear el cumplimiento del programa, afloja, digamos? ¿Cómo tiene confianza el consumidor que va 3, 4 meses después allí y sigue viendo el sticker en la puerta? Bueno, escanéelo. Si quiere estar seguro, escanéelo, porque así usted ve si el establecimiento mantuvo el programa. ¿Okay? Porque en ese listing van a estar, se van a mantener únicamente los que hayan cumplido, los que vayan cumpliendo con todas las etapas, y que en la fase 3 hemos podido asegurarnos de que han mantenido todos los protocolos y adaptado lo que fue necesario. Gracias, Mónica. La siguiente pregunta es, ¿se deben hacer todas las fases? O si ya tengo todo, ¿puedo pedir solo una fase? ¿La 1, la 2, la 3? En realidad está pensado para que siempre se hagan las 3, ¿verdad? Porque podría pasar, si una empresa me dice, ya tengo todo, está todo listo, está todo documentado y está todo implementado. Ok, igual, aunque se hagan, como dicen en Estados Unidos, back to back, ¿verdad? Aunque se hagan pegadas las fases, aunque yo vaya hoy y revise los documentos y vea si los criterios están completos, y mañana vaya a ver si están implementados, ahí estamos cumpliendo las 2 fases. Están pegadas, pero son las 2, ¿ok? Porque el objetivo de cada uno es diferente y tenemos que cumplirlos. ¿Okay? Y como la fase 3 ahí ya obtienen su sello. Y la fase 3, como es de mantenimiento, les aplica a todos. Si una empresa no mantiene, ya su check no es vigente, ¿verdad? Si a los 3 meses se confirma que la empresa no ha mantenido, o sea, si no hace la fase 3, su check ya no es vigente. Okay, ya no, como les digo, no podemos asegurar que todo está bien 3 o 6 meses después si la empresa no ha pasado por esas fases de verificación. Que por cierto, no lo comenté, pero esas fases de verificación son más cortas. Cuando hablamos de la duración, ¿verdad? Hablamos de la duración de la 1, de la 2 y me olvidé de la 3. Las de verificación de fase 3 son más cortas porque ahí estamos dándole seguimiento a lo que ustedes mismos monitorean y verifican, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que asegurar que se mantiene. Nosotros lo vamos a ver, pero bueno, no es la misma, es más corto que lo que hacemos en la fase de implementación. Más corto y más frecuente. Gracias, Mónica. La siguiente pregunta es, en caso de aparición de COVID en la empresa, ¿hay que retroceder en las fases o se entregan recomendaciones y luego se evalúa nuevamente? En realidad, lo que trabajamos desde el principio es ver bien su procedimiento de cómo manejarían los casos, ¿verdad? Apoyándolos para que sea bien sólido eso, ¿okay? Lo que vamos a verificar, si en una de los seguimientos de fase 3 se identifica que hubo casos, y revisaremos cómo fueron manejados los casos, ¿ok? Si aplicaron verdaderamente aquel protocolo que definimos desde la fase 1, vimos con ustedes y nos aseguramos que fuera robusto, ¿ok? Entonces, si ese protocolo es robusto y se aplicó correctamente, pues
está bien manejado. En este momento, en muchos países, es mucho más frecuente que hayan casos en una empresa a que no hayan habido. Y lo importante ahí es cómo lo manejan, qué trazabilidad han podido dar, qué han hecho con las personas sospechosas. Entonces, todo eso, nosotros queremos ayudarles a que esté muy bien definido desde la fase 1. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿el programa es el mismo para un hotel que para una oficina? En realidad, como les decía, hay un documento de criterios que es como genérico, digamos, como que tiene criterios que le aplican a todos, pero hay criterios específicos que le van a aplicar a un hotel y no le van a aplicar a un centro comercial. Y muy diferentes de lo que puede aplicar a una planta de procesamiento, por ejemplo, o a una finca. Entonces, sí hay criterios que se repiten en todos los checklists, para decirlo de algún modo, y van a haber criterios específicos para las diferentes áreas de actividad. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para un hotel, un hotel tiene muchas diferentes actividades, tiene muchos diferentes puntos de riesgo, ¿verdad? La gente duerme ahí. Es muy diferente a lo que pasa en una planta de procesamiento o en un centro comercial. Entonces hay capítulos, por supuesto, muy profundos y detallados relacionados con el manejo de las habitaciones, que obviamente no están en los otros. Entonces sí, cada uno tiene partes comunes y partes diferentes. Gracias, Mónica. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el valor agregado que tiene este programa si lo implemento en mi empresa? Bueno, yo creo que el valor creo que se puede resumir en dos cosas. Por una parte, la seguridad, la seguridad de que visto por un tercero que desarrolló criterios con especialistas y que tiene evaluadores también especializados, la seguridad de que lo que estoy haciendo está bien. ¿Okay? Yo creo que todos sabemos que lo que definimos en procedimientos no siempre logramos un 100% de implementación todo el tiempo. Entonces, la vista, ¿verdad? El que alguien externo y con experiencia como evaluador le dé una mirada a cómo están las cosas, nos puede dar información súper importante. Entonces, para ustedes es la seguridad de eso, de que contemplé todo lo que tenía que contemplar, mi gente lo entendió y lo está haciendo bien. ¿Okay? Eso por un lado, yo siento que es uno de los grandes valores. Y el otro es el de la comunicación, ¿verdad? El decir, miren, no soy yo quien digo que mis protocolos son buenos. NSF vino y revisó mis protocolos y verificó la implementación y está dándome seguimiento, ¿verdad? Periódico para ver que todo está bien. Lo está haciendo esta organización y lo podemos mostrar. ¿Okay? Lo podemos mostrar y bueno, son 75 años de experiencia que tiene NSF diciendo esta organización lo está haciendo bien. Y estos temas son temas de nuestra especialidad. Entonces, yo creo que esos son los grandes valores agregados. Gracias, Mónica. La siguiente pregunta es, en caso de implementar este programa, ¿debo contar con un equipo de crisis o COVID? Llámele como quiera, pero sí tiene que tener un equipo que lidere esto, que tome decisiones, que capacite. Sí tiene que haber un equipo, llámele como quiera, pero el equipo pueden ser 2 personas, podría ser hasta una si quieren, pero siempre, como, no sé, siempre sabemos que puntos de vista diferentes aportan eso, ideas. Es más fácil tomar la decisión cuando tenemos diferentes especialistas apoyando ahí, y es más fácil compartir esa decisión en ese equipo. Entonces, lo recomendado es un equipo, sí. No puede no ser muy numeroso, pero sí tiene que haber alguien liderando el proceso. Es el requerimiento. Es lógico también. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿en las certificaciones reconocidas por GFCI están revisando estos protocolos? No propiamente, están un poco más allá de los temas de inocuidad. Sí cuando hacemos evaluaciones de riesgo,
ahora ustedes saben que en muchos casos no se están pudiendo hacer las auditorías de inocuidad, no se están pudiendo hacer presenciales y se están haciendo evaluaciones de riesgo para ver justamente el riesgo de extender la vigencia de algún certificado. Ahí sí miramos un poco que sobre todo esto, que se estén tomando medidas, ¿verdad? Que no estén libres al azar los temas de COVID, pero no son requisitos propiamente de la norma, de las normas, si bien se pueden incorporar muy bien algunas cosas en los diferentes requerimientos de los estándares, ¿verdad? Se pueden alinear en algunas cosas. Ejemplo, en las normas GFCI hay programas de limpieza y desinfección súper importantes para todo lo que está en contacto con los alimentos. Entonces, en el marco de ese mismo programa se pueden agregar procedimientos de limpieza, ¿verdad?, de superficies de alto contacto que de repente no tienen nada que ver con los alimentos, pero sí tienen que ver con las manos de las personas. Entonces, se pueden ver algunas cosas a la vez, pero no es el objetivo de las auditorías de GFCI. Gracias, Mónica. Siguiente pregunta. ¿Este programa es específico para COVID-19? ¿Qué pasa cuando la pandemia termine? ¿Para qué podría servir? El programa en realidad se quiso hacer de una forma un poco más general, por eso si ustedes ven el nombre es Check by UNICEF, no dice COVID nada ahí, porque la idea es tener un marco donde se puedan desarrollar criterios y protocolos para diferentes situaciones de riesgo, de control, que NSF pueda verificar, aunque siempre dentro de nuestra área de especialidad, de expertise. Entonces, en este momento lo que presenté es específico para COVID, el criterio, el documento de criterio, los documentos de criterio para los diferentes sectores fueron hechos ahora para COVID. Sin embargo, la marca Check by NSF creo que llegó para quedarse y se ha hecho con un criterio amplio como para poder, bajo esa sombrilla, digamos, alojar otros criterios de repente para otras situaciones de riesgo, incluso para temas de calidad o de inocuidad. Entonces, como le digo, la marca Check by UNICEF no es asociada directo a COVID, pero en este momento estamos abocados a eso, a aplicarlo en COVID y por eso todos los documentos de criterios se definieron pensando en COVID. Gracias, Mónica. Estamos teniendo bastantes preguntas en cuanto a diferentes industrias, pero sí, por ejemplo, aquí hay una persona que nos pregunta acerca de las empresas frutícolas, si se tienen consideradas medidas aplicadas a materiales de embalaje. Medidas específicas para material de embalaje, más que nada lo que recuerdo del documento de criterios es, por ejemplo, los cuidados que hay que tener cuando uno recibe un material de empaque, ¿verdad? La recepción de materiales de empaque, igual que en la recepción de cualquier materia prima. Te recuerdo que es un capítulo del checklist de plantas y fincas, ¿verdad? Cuando reciben esos proveedores, materias primas, es todos los elementos de una posible introducción de COVID, un contagio, ¿verdad? Muchas veces más asociado a la persona que viene a traer las cosas que al producto en sí, ¿verdad? Pero sí los cuidados que hay que tener en ese momento de la recepción, ¿verdad? Y bueno, y también los criterios de en cuánto tiempo puede sobrevivir COVID en una superficie, ¿verdad? Pero más que nada están en ese momento de la recepción. Claro, sí, de hecho sí hay varias preguntas que son como muy específicas de la industria, pero yo creo que esas podemos dejarlas para responderlas ya con más detalle y con más calma. Perfecto. Y sí. Si quieres, pasamos a la última pregunta que es como más general. Y esta pregunta es, ¿cómo puedo, una vez terminadas las fases, cómo puedo mantener el distintivo? La idea nuestra es que se mantenga, bueno, no sabemos cuánto tiempo va a ser interesante esto de COVID, pero que se mantenga con esa supervisión con cierta frecuencia,
Y bueno, no sabemos decir cuándo esto va a dejar de ser una preocupación y si dejará de ser una preocupación, ¿verdad? Eso lo tendremos que ir viendo. De momento estamos planteando, ya les digo, un poco flexible dependiendo del tipo de organización, ir viendo a ver si podemos ir haciendo seguimientos cada 3 meses, como para tener esa seguridad de que todo va bien y que esto se puede extender, no sé, 1 año, ¿verdad? Y al año vemos si todavía es un tema importante y es necesario seguir dando esta tranquilidad a los clientes y a la gente, se continuará, ¿verdad? Pero en principio la idea es ahora, después de esa fase 2, cada 3 meses dar una mirada a cómo están las cosas. Gracias, Mónica. Y bueno, esta era la última pregunta, pero acaba de surgir otra que me parece interesante y ya, ahora sí, la última. Y es, ¿cómo puedo saber si cumplo con sus requisitos? Y la duda es si si NSF realiza cursos al respecto. Pues se está preparando un curso muy interesante para las personas que lideren los champions en cada organización. Se está generando ese curso, va a estar disponible pronto, muy pronto, y es un curso en línea, va a estar muy bien. Y se han dado ya algunos webinars, y lo queremos complementar con esa formación para la gente que ustedes designen en sus empresas como los líderes de esto. Esa es nuestra propuesta ahora, ¿verdad? En esa modalidad. Bueno, Mónica, muchas gracias. Ahora sí damos por finalizada la sesión de preguntas y respuestas y por ende también damos por finalizado el webinar del día de hoy. Te quiero agradecer por tu tiempo y por responder a todas estas dudas. Yo creo que es muy importante que toda la gente conozca este programa y pueda ver de qué forma puede ser importante implementarlo en sus empresas. Yo quiero darle las gracias también a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros el día de hoy y pues bueno, seguirlos invitando a participar en los webinars de NSF para América Latina. No sé si quieras agregar algo más, Mónica. No, agradecerles a todos por su atención, y bueno, espero que sea un programa de interés, esperamos haber sido claros y bueno, y cualquier cosa estamos abiertos, ahí tenemos la información de contacto en cada uno de los países donde tenemos oficinas, y estamos muy atentos a contestar sus dudas y a aclarar lo que sea necesario y lo que quieran saber. Y mucho éxito con todo esto. Que nos vaya bien a todos. Muchas gracias, Mónica, y hasta pronto. Bueno, gracias a ti. Gracias a todos.